Todos ustedes sean muy bienvenidos en esta noche de hoy, lunes 8 de febrero del año 2021, a esta cita acostumbrada de los lunes, Escuela Bíblica en Casa. Sea usted muy bienvenido. En esta hora vamos a estar estudiando acerca del libro de Génesis. Recuerde que hoy comenzaremos el capítulo 2. Una vez más, bienvenido, bienvenida. Tome apuntes, póngase en sintonía con lo que Dios quiere en esta noche enseñarnos a través de su bendita palabra. Pero ¿qué tal si oramos antes y ponemos este espacio en la presencia del Señor? Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos y te damos a ti la gloria. Señor, dispuestos estamos, Señor, para aprender de ti, de tu bendita palabra. Ahora, Señor Dios de los cielos, colocamos este día en tus manos que nos has dado. Gracias por las cosas que nos has permitido hacer, por las cosas que nos permitiste crear, Señor, a los lugares donde nos permitiste ir. Señor, te bendecimos porque nos permites regresar a nuestros hogares, bendito Señor, en bendición. Gracias te damos porque apartamos unos minutos ahora, Señor Dios de la gloria, para, Señor, reflexionar en tu palabra, lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, lo que tú tienes para darnos. Estamos aquí dispuestos, disponibles, Señor, con una mente abierta, atenta, Señor, receptiva a lo que tú nos quieres enseñar. En esta hora, Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender, a comprender, a, Señor de la gloria, poder recordar todas aquellas cosas que tú nos quieres dar a través de tu bendita palabra, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor, que lo aprendido en esta noche, Señor, sea de provecho para nuestras vidas, Señor de la gloria, de bendición, que ministre, Señor, nuestras vidas, que Padre amado atraviese, Señor, nuestro ser esta palabra y que forme y transforme en nosotros cada cosa que tenga que ser transformada. Te bendecimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, una vez más, bienvenido sea, bienvenida a este espacio de hoy, lunes, como bien decíamos, 8 de febrero del año 2021. Estamos estudiando el libro de Génesis. Génesis es una palabra griega, la palabra griega para dar a entender la palabra origen o la palabra comienzo. Así que esta palabra Génesis es una palabra griega, como bien lo decía, para denotar origen, comienzo o nacimiento. En el hebreo la palabra es Bereshit, que significa lo mismo. Lo mismo que Génesis en el griego. Génesis es una palabra griega que denota precisamente para denotar origen o comienzo. Y en el hebreo la palabra es lo mismo, significa lo mismo, origen o comienzo, y es la palabra Bereshit. Así que Génesis, vamos a hacer un pequeño panorama así a grandes rasgos acerca de Génesis. Hablemos un poquitico de este bendito libro de Génesis. Como bien lo venía diciendo, palabra griega, Génesis, que significa origen o comienzo. Y en el hebreo, o sea, Antiguo Testamento, la palabra es Bereshit, que significa lo mismo, comienzo, origen o nacimiento, lo mismo que en el griego Génesis. Esta palabra proporciona una introducción, o el libro de Génesis mejor, nos proporciona una introducción muy apropiada a la Biblia, a la palabra de Dios. Recuerde que es el primer libro de la Biblia y todo libro trae una introducción. Cuando usted lee un libro, cualquier libro que sea, siempre traerá una introducción. Así que Génesis es prácticamente la introducción al resto de la Biblia. Es un libro de comienzos. El universo físico, las plantas, los animales, la vida humana. Es el comienzo del primer matrimonio, el pecado. O sea, todo comienza a originarse en este libro del Génesis. Por eso se conoce como origen o comienzo de todas las cosas que hoy hasta el día de hoy tenemos. Génesis también traza el inicio también de la obra redentora de Dios con la humanidad. Es decir, recordemos que ya en el capítulo 3 de Génesis, cuando lleguemos allí lo vamos a explicar, pero en Génesis 3 ya el hombre cae. Desafortunadamente las dos primeras hojitas de la Biblia, los dos primeros capítulos tan hermosos hablándonos de la creación y que vio Dios que todo lo que había creado era bueno, pero cuando llegamos al capítulo 3 empieza el panorama a cambiar.
empieza el panorama a oscurecerse, porque sencillamente el Génesis capítulo 3 ya nos habla de la caída del ser humano, y Génesis pues precisamente empieza a trazar el inicio de esa obra redentora, así como el hombre ha caído, y en Génesis también nos va a trazar la obra redentora de Dios a favor de la humanidad caída. Después que Adán y Eva habían pecado, la redención llegó a ser precisamente absolutamente necesaria para el hombre. Es decir, Adán y Eva cometen pecado, Adán y Eva quieren de alguna manera acercarse a Dios porque definitivamente el pecado los separa de Dios y de alguna manera quieren ser justificados delante de Dios, agradar a Dios, y ellos, dice la Biblia, que ellos mismos se hicieron delantales, y sin embargo el Señor les dijo: no, Señor, ustedes no se van, usted no hay ninguna obra humana que pueda justificar al ser humano delante de Dios. Dios mismo desde allí ya nos empieza a hablar de que Él se iba a proveer de la solución para que su justicia fuera suplida, y dice que los cubrió con pieles de animales en el Génesis capítulos, los primeros capítulos. El mismo Dios es quien cubre a Adán y Eva la vergüenza, la desnudez del pecado, y los cubre con pieles de animales, y eso, aunque no lo diga la Biblia abiertamente, pero implícitamente nos da a entender de que sencillamente si los cubrió con pieles de animales, pues algo tuvo que haber sucedido, pues un animal tuvo que haber muerto para poderle quitar la piel y poder cubrir a estos que habían acabado de pecar. No era otra cosa más que figura y tipo de Cristo y de Dios mismo proveyéndose el remedio, por decirlo de alguna manera, para que su justicia fuera suplida. Es decir, Dios mismo se suple de lo que es necesario para que su justicia sea suplida. Recordemos también a a Abraham, cuando Isaac le pregunta: ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Abraham le dice, por allá más adelante le dice: Dios mismo se suplirá. No dijo, no se proveerá, no dijo Dios nos proveerá, sino él dijo: Dios se proveerá de cordero. Es decir, Dios mismo se provee lo necesario para que el ser humano pueda ser justificado delante de él. Así que a partir de allí, de esos primeros capítulos de la Biblia, ya encontramos que el ser humano definitivamente no puede justificarse delante de Dios, y que definitivamente la obra redentora de Dios, después de que Adán y Eva pecaron, sería absolutamente necesaria para los seres humanos. En Génesis 3:15, de hecho, ya está la primera promesa. Génesis 3:15 se hace una promesa: pondré enemistad entre ti y la simiente suya, la simiente de ella, tú le herirás ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primer promesa que aparece en la Biblia está en Génesis 3:15 y es una promesa de redención, pero es algo como ilógico, porque allí la primer promesa no se le hace al ser humano, la primer promesa se le hace a Satanás. Cuando el Señor en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente suya y la simiente de ella, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, esa promesa está siendo enfocada y esas palabras están dirigidas a la serpiente, que representa a Satanás. Y el Señor le está diciendo, está dando la primera promesa, y es una promesa de redención. Es la primera promesa que hay en la Biblia, y es una promesa de cómo sacar al hombre de esta condición de pecado en la que se encuentra. Así que Génesis nos habla y nos traza prácticamente el inicio de esa obra redentora de Dios con la humanidad. Pero también el enfoque reduce a partir de ese plan redentor de Dios mismo hacia los seres humanos. El enfoque se reduce a la familia de Sem. Empieza con la familia de Sem en Génesis 9, 26, 27, de ahí en adelante, y luego se transmite a la familia de Abraham, es decir, en el capítulo 12, versículo 3. La línea del Mesías continuaría de ahí en adelante a través de Isaac y después por la línea de Jacob. Es la forma en que el Señor, de alguna manera, en la medida que vamos avanzando en el libro de Génesis, nos vamos dando cuenta cómo el Señor va trazando marcas, va poniendo marcas, solamente enfocado, pensando y solamente en recepcionar solamente a los seres humanos, solamente pensando en la raza humana. Todo lo que Dios está haciendo en el Génesis prácticamente es enfocado a que las cosas que se están dando allí sean otra cosa más que
apuntando al plan de salvación, al plan de redención que Dios ha estipulado para los seres humanos. Ahí ya encontramos la salvación, ahí ya estamos empezando a encontrar el plan de Dios para salvar a los seres humanos. Podríamos decirlo de otra manera, es decir, el hombre tan pronto cae, el mismo Señor inmediatamente crea un plan B. Podríamos decirlo así, ya tiene un plan B para rescatar al hombre sencillamente de esta condición. Qué bueno que el hombre definitivamente pueda entender esa razón de que Dios definitivamente es el único que puede salvarlo, redimirlo, reconciliarlo y traerlo de nuevo a una relación íntima con Él. No, el ser humano no podrá jamás, y desde el Génesis ya nos viene anunciando sencillamente que definitivamente Dios es quien se ha provisto del plan para redimir a los seres humanos que han caído. Y habla de algunas familias, la familia de Sem, la familia de Abraham, más adelante Isaac, viene después Jacob, y así sucesivamente. Siempre todo lo que sucede en el libro de Génesis no es para contarnos la historia de estas familias. No nos está contando la historia de Abraham, ni la historia de Isaac, ni la historia de Jacob. Al Señor no le interesa contarnos la historia de ellos. Simplemente está mostrándonos a los seres humanos que a través de ellos Dios está haciendo un plan, está haciendo un propósito para salvar a los seres humanos. Todo está apuntando a Cristo. Definitivamente todo tiene una línea, todo tiene un objetivo, y el objetivo es Cristo, porque a lo último el enfoque en Génesis se estrechará más, se hará más profundo, más latente en la familia de Judá, uno de los hijos de Jacob, y de la familia de Judá descendería el Mesías. Así que también encontramos en Génesis algo muy importante que tiene que ver con algunos pactos. Es decir, de los 8 pactos más importantes en las Escrituras, 4 pactos están en Génesis. Miremos estos 4 pactos. Está el pacto edénico, que está en el Edén, cuando el Señor sencillamente le entrega toda la creación a Adán y le dice: tome, señoree. Y mire que el Señor, aquí es muy bonito y muy importante, porque a sabiendas de que Adán, el ser humano, le iba a fallar a Dios, Dios sin embargo empieza a hacer un pacto con el hombre. Empieza a darles la confianza de toda su creación. Empieza a confiarle todo lo que él había hecho, que vio que era bueno en gran manera. Es decir, empieza un pacto desde el Edén, enfocado sencillamente, un pacto incondicional, un pacto unilateral, un pacto inquebrantable. Ya empezamos a hablar de pactos desde el mismo Génesis. Tremendo, en Génesis hay 4 pactos. Ese es el primer pacto. Y es malo, está hablándole cuando el Señor le entrega a Adán toda la creación y le dice: cuídemela. Fuera de eso, el Señor le da la tarea a Adán de que señoree sobre los animales y les ponga nombre. Fuera de eso, el Señor sencillamente le dice que cuide toda su creación. El Señor, a sabiendas de todo esto, le dice también a Adán y a Eva más adelante, los bendice, y fuera de eso el Señor le dice: vayan y fructifiquen, multiplíquense y llénenme la tierra. Ese es el pacto adámico. El pacto adámico, el Señor, es decir, el pacto edénico. Y hay otro pacto que es el pacto adámico, que el Señor, a sabiendas de que ese primer hombre le iba a fallar, el Señor en Génesis 3:15 ya le está dando la solución al hombre para sencillamente buscar o mirar mejor hacia dónde tendría que mirar para que el ser humano pudiera reconciliarse con Dios. La promesa que acabamos de hablar, Génesis 3:15, un pacto adámico. Pero también encontramos un tercer pacto en Génesis, en el libro de Génesis, es el pacto noético. Después del diluvio, el Señor pone un arco iris en el cielo y llama a Noé y y hace un pacto con él, y le promete que jamás destruiría a la tierra en agua. Y un cuarto pacto que encontramos aquí en el Génesis, que lo vamos a encontrar, es el pacto abrahámico. Ese pacto abrahámico está estipulado en que el Señor le dice a Abraham: de ti haré una gran nación, de tus lomos haré una gran nación. Y de Abraham vendría definitivamente el hijo de la promesa, por el cual a través de ese linaje sencillamente iría a venir el Redentor del mundo. Así que 4 pactos, pero todo lo que está sucediendo allí no es que Dios esté haciendo tratos con el hombre sencillamente, sino que Dios está mostrando su misericordia y su gracia, y recordándole al hombre que únicamente más adelante, vendría unos siglos más adelante, vendría el cumplimiento de esas promesas, vendría el cumplimiento de ese
ese pacto y que todo apuntaría a Cristo. Así que, de hecho, el Antiguo Testamento se conoce como la preparación de esa salvación, de la salvación de los seres humanos. Cuando Cristo viene aquí a la tierra y los evangelios empiezan a hablar de Cristo, sencillamente nos está hablando del cumplimiento de esa salvación. Pero más adelante el Señor se va, es ascendido al cielo, pero Pablo empieza a llevar el evangelio a todos los gentiles y Pedro también se le da la tarea de predicar el evangelio. Y allí se conoce como la proclamación de la salvación. Pero llega un momento donde la salvación será plena, en plenitud y completa, cuando el Señor venga por su iglesia. En Apocalipsis ya es la salvación plena. Así que si notamos, la Biblia de pasta a pasta, su tema principal es la salvación del hombre. Dios interviniendo para salvar al ser humano. No es otro el tema. En la Biblia, a pesar de que usted encuentre bonitas historias como Noemí, como Ruth, como Isaac, como nos habla de familias, que nos entrega principios morales, principios espirituales, principios de vida, son muy bonitos, pero no debemos perder el norte, porque el propósito definitivo de toda la Biblia, partiendo de Génesis, es contarnos el Señor que tiene un plan para salvar al hombre que había caído en pecado. No es otro el tema. No es otro tema. Usted encontrará muchas historias inclusive de arqueología, de ciencia, historias en la Biblia, pero el fin no es ese. El fin de la Biblia es decir, la manifestación, la revelación de Dios para decirle al hombre que el hombre que ha fallado, decirle que viene a salvarlo. Ese es el fin de todo, de reconciliarlo con él mismo. Dice por allá en 2 de Corintios 5:17 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sí nota eso? Así que Dios tiene ese propósito, es de salvar al hombre, de salvar al hombre. El propósito no es otro. La Biblia no nos habla no es un libro religioso. La Biblia no nos habla de religión. La Biblia nos habla del plan y el propósito que Dios tiene para salvar a los seres humanos. Así que todos los eventos que se van dando a partir del Génesis son como una introducción de todo lo que Dios está por hacer en cada una de sus épocas. Y por supuesto que podemos sacar de allí, de cada historia que encontramos en el Génesis y a partir también de todos los libros de la Biblia, podemos sacar de esas historias, aprender muchas cosas como normas de vida. Podemos sacar muchas cosas de allí como enseñanzas morales, espirituales que nos sirven para nuestra vida el hoy. Pero hay que tener en cuenta, pues repito esto, especialmente que ese no es el tema principal. Es decir, el tema de la Biblia no es Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Noé. Ellos no son el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es Dios y su plan redentor para esta humanidad. No hay otra ocasión acá, no hay otra razón. Que usa personajes en diferentes épocas de la historia de la humanidad, desde Adán hasta Cristo, es diferente, es distinto. Pero para irnos enseñando, irnos mostrando, ir demostrando al ser humano que definitivamente Dios hizo un primer pacto con Abraham, le entregó toda la creación y a pesar de que Adán le falló al Señor, a sabiendas de todo eso, el Señor sigue manifestando su gran carácter amoroso, su gran carácter misericordioso y su plan y su intención de salvar al ser humano que había caído en pecado. Así que el enfoque de Génesis comienza con esa introducción del plan de salvación. De los 8 pactos ya lo hablamos, entonces hay 4 en el mismo libro de Génesis. El edénico, Edén, del puerto de Edén, el adámico de Adán, el noético y el abrahámico. Algún día de pronto podremos estudiar cada uno de estos pactos. De hecho, le voy a dejar tarea. Investigue usted mismo por su cuenta un poquito más acerca de estos pactos si está muy interesado. Lo animo a que usted mismo se dé un poquito la tarea de investigar cada uno de estos pactos. ¿Qué quiso decir el Señor allí? Yo por cuestión de tiempo no se los voy a compartir, únicamente se los nombro y se los dejo de tarea para que usted los investigue si a bien tiene, si está interesado en escudriñar un poquito más. Así que en cada uno de estos casos, definitivamente, de cada uno de estos pactos que Dios hace va haciendo con el ser humano, Dios prueba al ser humano. Precisamente le prueba respecto de algún carácter o algún aspecto de su voluntad. Cada vez el hombre nos vamos dando cuenta de que el hombre va fallando la prueba. ¿Por qué? Porque sencillamente en el Edén Adán falló.
Noé también falló. ¿Se acuerdan que Noé, después de que el Señor ya lo sacó de la barca allí, ya pasó el diluvio, pasó todo y salió Noé? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Darle gloria a Dios, hizo altar a Dios. Lo primero que hizo fue ir a celebrar embriagándose. Todos los seres humanos. Abraham también falló. Y eso es interesante y es muy importante que el Señor haya colocado estos hombres comunes y corrientes allí en la Biblia y los haya usado en su momento y en su época para enseñarnos definitivamente que el ser humano definitivamente siempre le falla al Señor y que siempre fallamos la prueba que el Señor nos pone cuando nos pone frente a un aspecto de su voluntad. El ser humano es incapaz definitivamente de cumplir con las demandas de Dios. Somos incapaces y el Señor nos tiene que mostrar una y otra vez definitivamente de que los seres humanos no somos dioses, de que definitivamente somos vulnerables, de que definitivamente somos frágiles y de que definitivamente somos imperfectos. Y es lo que viene mostrando el Señor. Y lo más interesante aquí, a pesar de todo eso, es que a pesar de que fueron hombres comunes y corrientes, hombres que fallaron como Abraham, como Moisés, como Isaac, como todos estos, como Jacob, como todos los hombres que usted encuentra en la Biblia, las mujeres que encuentra en la Biblia, fueron hombres imperfectos. Y sin embargo, Dios los usó en sus épocas y en sus momentos para manifestar lo que Él estaba dispuesto a manifestar en ese transcurso del plan de salvación, hasta que llegara a Cristo, hasta que apuntara a Cristo. Pero lo que nos alienta aquí es que Dios haya llamado a esos hombres imperfectos. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros hoy después de 4000 años después de Abraham? Pues sencillamente de que Dios no está buscando hombres perfectos. Nadie lo está buscando. Al contrario, Dios está buscando lo más imperfecto de esta humanidad, lo más vil y lo más menospreciado para avergonzar a lo sabio. Porque sencillamente no se trata del esfuerzo humano para querer agradar a Dios. Se trata de Dios obrando a través del ser humano. Así es que funciona. Así es que funciona. El ser humano no puede hacer nada para querer agradar a Dios. Sencillamente el ser humano lo único que puede hacer definitivamente es rendir su vida en toda su totalidad y dejar que Dios obre y que sea Dios. Por eso cuando recibimos al Señor lo llamamos con una expresión y es la expresión Señor. Y esa expresión Señor me está dando a entender definitivamente de que estamos dispuestos a rendirnos a Dios, al Señor, como buenos esclavos y siervos sencillamente obedientes al Señor. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso, como hemos visto también y cuando vemos, el Señor nos va enseñando a través de todo este tránsito por el Génesis, usando personas. Está usando gente común y corriente, gente imperfecta que cayeron, gente imperfecta que le dieron la espalda al Señor y los está usando para llevar a cabo sus propósitos en su época, en su momento, pero apuntando a un solo objetivo. En el Antiguo Testamento está apuntando a un solo objetivo. Los profetas, el tabernáculo, los sacrificios, el cordero, todo lo que va sucediendo tiene un objetivo y ese objetivo se llama Cristo. A Cristo es que está apuntando. Y por eso por allá dice que Abraham vio el día del Señor y que se gozó viendo su día. Después de, 2000 años antes, Abraham estaba viendo a Cristo. Y tal vez, como lo decíamos en las mañanas en el Evangelio de Juan, tal vez estaba mirando a Cristo, pero no lo estaba mirando 2000 años después cuando vendría aquí a la tierra a sufrir, a morir en una cruz, a entregar su vida para salvarnos. Yo pensaría que Abraham estaría mirando a Cristo mucho más allá. Estaría mirando a Cristo no solamente 2000 años, lo estaría mirando mucho más allá, es decir, cuando Cristo venga en toda su gloria a establecer su reino milenial acá. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Por eso cuando el Señor dice, Él vio mi día y se gozó. ¿Y cuál día vio? ¿De cuál día habla el Señor aquí cuando dice que Abraham vio su día y se gozó? Yo creo que no, yo pensaría que no fue el día cuando Cristo vino aquí como un bebé en la tierra. Yo pensaría que lo que Abraham vio fue el día cuando Cristo venía en toda su gloria, Apocalipsis 19, cuando venía en todo su esplendor, en toda su gloria, a establecer su reino milenial una vez y por todas aquí. Es decir, lo voy a decir en esta manera, a poner la casa en orden de nuevo. Lo que Adán esparramó, el segundo Adán, que es Cristo, viene a poner todas las cosas de nuevamente en orden, como desde el principio. Es lo que viene a hacer el Señor. Pero bueno, avancemos. Así que a lo largo de la historia Dios va probando al ser humano, pero el ser humano siempre le va fallando a Dios. Abraham le falló, Adán le falló, Eva le falló. Todos los seres humanos que hemos visto a lo largo de la Biblia, todos cometieron fallas, también cometieron errores. Bueno, otra cosa muy importante aquí para rescatar del Génesis es que desde los principios bíblicos, los primeros 5 libros de la Biblia se han tratado como un todo.
Es decir, son llamados la ley o el Pentateuco, que consiste en 5 rollos o 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y es para lo que los judíos se conoce como la ley o la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia. 5 libros que sencillamente la gente por allá de Samaria solamente con eso se casaron. Ellos no creyeron en nada más de la Biblia, no quisieron creer en nada más, solamente se casaron con los primeros 5. Por eso el Señor le dice a la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, porque no conocían el resto de la historia. Y por eso el Señor tiene que decir a la samaritana, nosotros sí adoramos lo que conocemos y lo que sabemos, porque ellos tenían el panorama completo. Los más samaritanos se habían quedado solamente con un pedacito, los 5 primeros libros, o la ley o la Torá. Así que los primeros 5 libros de la Biblia se han tratado como un todo acá. Moisés es el autor del Pentateuco y Génesis, óigame bien, el primer libro, Génesis es la introducción lógica y necesaria al Pentateuco. ¿Qué está queriendo decir eso? Si usted está en sintonía conmigo, le estoy queriendo decir que si empezamos a estudiar Génesis, para poder entender el panorama completo de lo que quiso decir el Señor en toda su ley, nos correspondería sencillamente estudiar Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea que el reto es grande, mi querido. El reto es grande. Estudiar la Biblia libro por libro es grande. Y para poder ir entendiendo el panorama completo, como dijo alguien, un profesor del seminario nos decía, es como ir entretejiendo un suéter. Y las mujeres que saben coser con aguja crochet, saben cómo es que se hila un suéter. Así es la Biblia. En la medida que la vamos estudiando, vamos entretejiendo el suéter y nos vamos dando cuenta del panorama y el plan y el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Y vamos entendiendo muchas cosas y la razón de ser, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y empezamos a entender muchas cosas. Por eso nuestro afán, de nuestra preocupación y nuestra intención como profesores de la Biblia es precisamente eso, a enseñar libros y que estudiemos libros completos, que estudiemos temas completos, que no dejemos temas sueltos, sino que estudiemos sistemáticamente, como hemos hablado, todos los libros de la Biblia. Y estamos en Génesis, y ahí vamos, hasta donde el Señor nos lo permita. Puede ser que ojalá podamos al final mirar que estudiamos libro por libro, los estudiamos todos. Qué bueno, así lleguemos a viejitos, pero qué bueno que podamos estudiar todos los libros de la Biblia. Bueno, este libro se compone también de 11 documentos. El libro de Génesis, estoy hablando del libro de Génesis. Se compone de 11 documentos, un relato introducido, es decir, introductorio. Hay un relato introductorio desde la creación y seguido por 10 secciones que comienzan con estas palabras. Estas son las generaciones de. Nos vamos a ir dando cuenta en la medida que vayamos desarrollando el libro. Estas son las generaciones de. Así que nos vamos a dar cuenta de que hay 11 documentos allí metidos y nos está hablando del libro de las generaciones. Estas son las generaciones de. Y empieza a nombrar un poco de gente allí, que cuando lleguemos allá lo vamos a ir desarrollando. El material de Génesis también se divide en 2 partes naturales. Es decir, los primeros 11 capítulos tratan de 4 acontecimientos claves. 4 acontecimientos claves que son la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel, con la resultante dispersación de los habitantes a través del mundo. ¿Se acuerda que cuando la torre de Babel el Señor lo dispersó? Eso. Los siguientes capítulos, es decir, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, tratarán de la historia de 4 personajes claves, que son Abraham, Isaac, Jacob y José, conocidos como los patriarcas. Así que tenemos harto por mirar allí. En el capítulo 1 de Génesis podemos observar la unidad y el poder de la personalidad de Dios. Es decir, es exactamente lo que el apóstol Pablo escribió por allá en Romanos 1:20, cuando él dijo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, las cosas invisibles de Dios se empiezan a conocer a través de las cosas visibles. Los cielos cuentan la gloria de Dios, por ejemplo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que se han hecho claramente visibles las cosas de Dios? ¿Cómo es que se han hecho claramente visibles? Pues el mismo Pablo nos responde en el mismo texto, nos dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Sí nota? De modo que no tienen excusa. Es decir, ningún ser humano puede excusarse de que Dios no existe.
que se mire a sí mismo. Es decir, que mire cómo funciona su cuerpo, que mire cómo funcionan sus órganos de una manera perfecta, como el corazón no deja de palpitar mientras estamos durmiendo, por ejemplo. El corazón no descansa, el corazón sigue. Cómo los ojos, nuestras vistas, pueden identificar colores, tamaños, dimensiones, distancias. Cómo estas dos cositas que tenemos aquí podemos escuchar sonidos. Cómo es que podemos pensar, cómo es que podemos ser tan inteligentes. Cómo es que nuestro organismo, en nuestro estómago, trabaja de una manera tremenda, como la sangre irradia por todo el cuerpo. Es decir, esto no lo hizo cualquiera. Nuestro cuerpo no lo hizo cualquiera. Es un ser inteligente, un creador, y ese creador se llama el único Dios. Así que las cosas visibles son entendidas a través de las cosas invisibles de Dios son entendidas a través de las cosas que estamos viendo de que hay un Dios. Así que, como dice el mismo apóstol Pablo, no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusa para decir, yo no sabía que había un Dios. No puede salir con ese cuento al Señor el día que lo llame a juicio. No puede salirse con la suya. Así que, teniendo también en cuenta estas palabras, podemos decir con toda sinceridad definitivamente que Dios no nos ha dejado otra opción más que tener fe en Él, que creerle a Él, que sencillamente la única forma de poder entender las cosas de su creación es a través de los ojos de la fe. Debemos tomar también nota aquí de otras verdades incluidas también en el capítulo 1 que ya vimos. Por ejemplo, en primer lugar se rechaza el politeísmo, porque es un Dios el que crea, un único Dios el que crea, no un Dios, el único Dios creador, no hay más dioses. Lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces. ¿En cuántos dioses cree usted? Si usted dice, yo creo en un Dios verdadero, manifestado en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás mal. No crees en un Dios verdadero, creemos en el único Dios verdadero porque no hay más dioses. Porque si dijéramos que creemos en un Dios, estamos dando la opción a que hay otros dioses, pero creo en uno. ¿Sí me hago entender? Creemos en el único, no hay más. Cuando el Señor le dijo a Abraham y a Moisés, yo soy, les está queriendo decir, ¿acaso es que hay otros dioses? Yo soy el único Dios, no hay nadie más. Fuera de mí no hay nadie más. Yo no comparto mi gloria con nadie. Los demás dioses, si lo queremos llamar así, son creados por el mismo ser humano para querer de alguna manera acercarse a Dios, para querer de alguna manera ser justificado delante de Dios. Así que en primer lugar, lo que vemos acá, verdades incluidas en este capítulo 1 de Génesis, es que se rechaza definitivamente el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? El creer en muchos dioses. Hay un solo Dios. Somos moniteístas, creemos en el único Dios, no hay más dioses. En segundo lugar, se niega la eternidad de la materia. Las primeras palabras eran en el principio, y todo tuvo un principio. Y esto es cierto a pesar del hecho de que hubo una época en que la ciencia enseñaba la eternidad de la materia. Es decir, la ciencia decía que todo esto que vemos ya ha estado ahí. Que ha estado ahí, y no porque el Señor empezó a crear a partir de la nada. Vio Dios que cuando creó al ser humano, no había un ser humano. Sencillamente el Señor empezó a crearlo de la nada prácticamente. Todo lo que vemos se creó prácticamente de la nada. Permítame, si quieren, miremos allá Hebreos rápidamente. Miremos nuestras Biblias en Hebreos rápidamente, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Será que la materia verdaderamente era eterna? Como lo enseñaba la ciencia, había una eternidad en la materia, porque lo que está diciendo aquí el capítulo 1 es que niega la eternidad de la materia, porque en Hebreos capítulo 13, rápidamente miremos Hebreos capítulo 11, y en el versículo 3 del capítulo 11, dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que, de plano aquí, todo lo que enseñaba la ciencia, o ha enseñado la ciencia, de que toda esta materia, el materialismo, toda esta materia es eterna, siempre ha estado. No, señor, fue creada porque hubo un principio, y las mismas palabras en la Biblia nos están diciendo, en el principio, dice el Señor. Esas palabras marcan que hubo o que todo tuvo un principio. Y esto es cierto.
A pesar de ese hecho, de que la ciencia nos quiera decir que la eternidad, que enseñaba la eternidad de la materia. Pero en tercer lugar, este capítulo 1 también rechaza el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es aquella filosofía que dice que en todo está Dios, que en todo está Dios, pero al contrario, al rechazar el panteísmo, Dios está antes que todas las cosas y existe separado de ellas. ¿Sí me hago entender? El panteísmo dice que en todo está Dios y está inmerso Dios allí, pero no, Dios está antes de todas las cosas, pero también está separado de ellas. Eso dice el panteísmo, dice que no, que Dios está en todo, está en una silla, está metido ahí. No, 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 no. No, señor. Dios es antes de todas las cosas. Eso es lo que nos afirma el capítulo 1 de Génesis, pero también está separado de todas las cosas. Y en cuarto lugar, se niega el fatalismo. El capítulo 1 niega el fatalismo, es decir, con la creación. ¿Por qué? Porque sencillamente esto no ocurrió por un accidente. La teoría del Big Bang, que siempre nos dice que esto es producto de una explosión, de un accidente. Y lo hemos dicho, si está cocinando los frijoles y se le explotara la olla, hermano, ¿será que le va a resultar una bandeja paisa? No, resulta un reguero, un desorden. Así que todo lo que vemos cómo está funcionando de una manera tan ordenada, esto no puede ser un fatalismo. Esto no es una casualidad. Esto no es un accidente. Así que la Biblia con la creación desde el primer capítulo de Génesis sencillamente está negando el fatalismo. Es decir, que Dios actúa en la libertad de su voluntad. Es lo que está queriendo decir. Dios actúa en la libertad de su voluntad. Es decir, esto no es un accidente, sino que sencillamente Dios decidió crear. Dios decidió crear. Lo dice por allá en Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4, sencillamente está diciendo que echaron sus coronas sobre el Señor, en los pies del Señor, y que dijeron, porque por tu voluntad, todas las cosas existen, y por tu voluntad, todas las cosas fueron creadas. ¿Sí notan? Por la voluntad del Señor. Así que no, esto no es un accidente, ni es ningún fatalismo, ni es ninguna casualidad. Y en eso también está inmersa su vida y mi vida. Nuestra vida en esta tierra no es una casualidad, no es un accidente, no es un fatalismo, es un propósito. A Dios se le antojó, Dios en su voluntad permitió que usted y yo existiéramos. Qué bonito eso, ¿sí nota? Así que finalmente también podríamos enumerar que en el capítulo 1, unas características muy notables que son orden, progreso, prontitud y perfección. Eso lo encontramos en el capítulo 1, son elementos muy importantes a rescatar. Orden, ¿por qué orden? Porque dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios puso a poner las cosas en orden. También encontramos un segundo elemento que es progreso. ¿Cómo sí que progreso? Pues todo fue progresivo con la expresión y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana del día 2, y fue la tarde del día y la mañana del día 3. Es decir, hay una cuestión aquí en la creación progresivamente, pero también prontitud. ¿Por qué prontitud? Porque solamente con la palabra del Señor las cosas empezaron a fluir. El Señor inclusive allí dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí nota? O sea, las cosas, el Señor no era sino que hablara y las cosas empezaban a ser creadas de una manera muy pronta. Pero también encontramos perfección, otro elemento importantísimo. ¿Por qué perfección? Porque el Señor vio que todo lo que había hecho era bueno, era perfecto. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a los secotierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y cuando hizo al hombre, y vio Dios que era bueno en gran manera. Así que encontramos 4 elementos muy importantes: orden, progreso, prontitud y perfección en la creación. Pero ahora, ya entrando al capítulo 2 de Génesis, entrando a este capítulo 2, por primera vez en este capítulo, óigame bien, aparece un principio importante en la revelación del Señor hacia la humanidad. Es decir, en lo que Dios quiso revelarle a la humanidad, aparece un principio importante, aplicado una y otra vez en la palabra del Señor. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Es como cuando es como cuando a usted le repiten una y otra vez. Es decir, me estoy refiriendo a que el Señor a lo largo de la Biblia encontramos que el Señor habla la primera,
y vuelve y habla la segunda vez. Es decir, el capítulo segundo sencillamente es como si estuviera volviéndonos a recordar lo que ya nos dijo en el capítulo 1. ¿Sí me hago entender? Es como una huella digital de la inspiración del Señor a la revelación de los seres humanos, de la manifestación de su poder, de su naturaleza, de su obra creadora, de su omnipotencia. Es decir, el Señor recordándonos una vez más aquí en el capítulo 2. Se trata, por ejemplo, es como esa huella que el Señor va dejando. Se trata de la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. Es lo que hace el Señor. Y no solamente pasa aquí en Génesis capítulo 2, sino que a lo largo de la Biblia encontramos algunos apartes donde el Señor le da por repetir. Por ejemplo, usted encuentra en otras partes, en otras palabras, por ejemplo, encontramos el Espíritu de Dios transmitiendo la palabra de Dios, repitiendo lo que Él nos había dicho. Es decir, Él tiene la costumbre de expresar una serie de hechos y de verdades importantes, luego los reproduce, resultando aquello que considera sumamente importante, o sea, lo resalta, como que resalta aquello que sencillamente nos quiso decir. Es decir, este capítulo 2 es lo que va a hacer el Señor. En este capítulo 2 el Señor nos va a resaltar de alguna manera lo que ya dijo en el capítulo 1, algunas cosas del capítulo 1. ¿Y qué es lo que va a resaltar? ¿Cuáles son las cosas más importantes para el Señor en su creación definitivamente que las quiere resaltar en el capítulo 2? Pues hermano, téngase duro de la silla. La creación del hombre. La creación del hombre. Es lo que el Señor quiere resaltar del capítulo 1. Es como si el Señor estuviera haciendo un copy-paste de lo importante del capítulo 1 y lo pegara en el capítulo 2. No es que el Señor esté diciendo, oiga, ¿por qué repite tanto? Si ha encontrado elementos repetitivos cuando usted lee el libro de Reyes y se va al libro de Crónicas, encuentra cosas que ya usted las leyó. Y usted dice, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué vuelven y repiten? Eso tiene una razón de ser. El Señor es especialista en hablarnos, pero en recalcarnos lo que habló. Es decir, resalta lo que ya habló, lo más importante de lo que habló, lo resalta y vuelve y nos lo cuenta. Qué tremendo, el Señor quiere que lo que Él dice quede bien fijado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es lo que quiere hacer el Señor. Así que, aclarando un poquito esto y ampliando un poquito en particular, Él va a llevar a cabo sencillamente este procedimiento aquí, como ya lo expliqué, en el capítulo 2. En los 6 días de la creación que ya expuso en el capítulo 1, ahora este mismo principio lo va a hacer, lo va a colocar ahora en el capítulo 2. Como ya bien dije, resaltará lo principal para el Señor del capítulo 1 y lo pondrá en el capítulo 2, y en ese caso es la creación del hombre. Ese mismo principio, como bien dije hace un momento, el Señor usted lo puede observar también, por ejemplo, en Deuteronomio. En Deuteronomio fue la interpretación de la ley, pero después de 40 años de experiencia con la ley, teniendo experiencias con la ley, en el desierto, el Deuteronomio no fue meramente una repetición de la ley, porque si usted nota el libro de Levítico y va y mira el libro de Deuteronomio, va a encontrar y dice, oiga, pero otra vez repitiendo lo mismo. Pues sí, es una interpretación de la misma ley. Es decir, de hecho el libro de Deuteronomio significa eso, repetición. Y algunos dicen que es la segunda ley, no que sea otra ley, sino que es sencillamente recalcando lo que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí, se lo recalca a una generación que está a puertas de entrar a la tierra prometida, donde sencillamente ni siquiera conocían la ley. Se lo está recalcando para que la tengan presente, para que la tengan en cuenta. Así que en el Nuevo Testamento encontramos la misma ley, es decir, la misma forma del Señor sacar lo que dice y volverlo a repetir en un capítulo más adelante o en unos capítulos más adelante. En el Nuevo Testamento no es la excepción. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Así que ha llegado, por ejemplo, a nosotros no solo un evangelio, ¿sí nota? En el Nuevo Testamento tenemos 4 por falta de 1. Entonces uno diría, oiga, bastaría nomás con 1. ¿Y por qué 4? Así es especialista el Señor. El Señor quiere que lo que Él dijo quede bien retenido, bien fijado en nuestra mente, que la escojamos bien, que la agarremos bien. Es decir, el Señor antes de un juicio siempre le mandará una advertencia. Por eso, no le deja al ser humano otra opción. No le deja al ser humano excusa.
Ningún ser humano se puede excusar delante de Dios que era que no sabía, que no entendía, porque el Señor repite y repite. Es como cuando como cuando un padre le está enseñando a su hijo y se lo repite una y se lo repite dos y se lo repite tres. Eso hace el Señor. Es repetitivo. Él le gusta estar resaltando lo que ya dijo anteriormente y vuelve y lo pone en un capítulo más adelante, resaltado, lo que él quiso decir, lo más importante de todo lo que quiso decir. Por ejemplo, como ya bien explicamos, lo del capítulo 1, él nos habla de toda la creación en sus 6 días, pero en el capítulo 2 nos va a resaltar lo de esa creación. Es decir, él quiere que nosotros, quede fijado que para él lo importante de toda su creación es el ser humano. Somos los seres humanos, los que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso, las plantas no son hechas a la imagen y semejanza de Dios. El sol y la luna no fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. O el ser humano no fue hecho a imagen y semejanza de los animales, ni de las plantas, ni del sol, ni de la luna. El ser humano tiene un sello especial y es la imagen y la semejanza de Dios. La garantía de que definitivamente el Señor está interesadísimo en la raza humana. Hasta el día de hoy hay un pensamiento que dice que Dios como que nos creó y nos dejó aquí en el mundo y se desentendió de la creación y se fue. Nos dejó aquí botados. A ver cómo nos defendemos. No, Dios está más interesado cada día en involucrarse en su creación, específicamente en los seres humanos. Definitivamente el Señor envió a su Hijo a morir en una cruz, no por una planta, no por el león, no por el tigre, no por el sol, no por la luna. Vino a morir por los seres humanos. ¿Y cómo se hizo? Estando en la condición de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó la morfe, en el griego, forma, naturaleza, ¿qué? De una planta, no, naturaleza humana. Esa es la morfe en el griego, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, tomando forma de humano, se humilló hasta lo sumo. Eso hace el Señor. Y para venir a identificarse con los seres humanos, ¿para qué? Para venir a salvarlos. Así que el Señor, como hemos venido diciendo a lo largo de esta noche, sencillamente el Señor está interesado en la salvación de los seres humanos. A sabiendas de que el ser humano le falló, a sabiendas de que el ser humano sabía el Señor que le iba a fallar y sin embargo le entregó toda su creación, se la confió, y a sabiendas de todo eso el Señor ahora toma la tarea de venir a salvarlo. Es decir, él mismo se suple lo que su justicia, lo que su carácter justo demanda, y es muerte sobre la injusticia, muerte sobre la desobediencia a sus leyes morales. La paga del pecado es muerte, y el Señor te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que dijo, no, mi justicia tiene que ser suplida, no puede pasarse por alto, tiene que haber muerte, tiene que haber definitivamente castigo por la desobediencia, y por eso nos demuestra su amor enviándonos a su propio Hijo. Por eso toma la forma de un ser humano. Qué bonito eso. Así que una y otra vez se sigue a través de toda la palabra de Dios este mismo procedimiento, donde el Señor siempre quiere repetir algo, quiere repetir, y no es para aburrirnos con la lectura de la Biblia, sino al contrario, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Se acuerda la primera regla que enseñamos allá acerca de cómo venir a la Biblia? Con un carácter de observación. ¿Por qué está repitiendo aquí? ¿Qué repite? ¿Qué quiere decir el Señor? Y hay que prestarle mucha atención a esas cosas que encontremos muchas veces repetidas en la palabra del Señor. Ahora hablemos un poquito del día de reposo. En el capítulo 2, lo que se destaca de aquellos 6 días de la creación es lo que se relaciona precisamente con el hombre, como bien lo dije hace un momento. Y comencemos con el día de reposo y leemos los versículos del 1 al 3. Dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que cuando dice acá que nos expresa que descansó de su trabajo? ¿Qué quiere decir? ¿Sería que Dios se cansó? ¿Sería que el Señor se fatigó después de una semana ardua de trabajo y necesitó descansar en el séptimo día? ¿Será? ¿Será que se había considerado eso?
que el Señor le tocó tan duro el trabajo de crear todo el mundo y definitivamente quedó tan agotado que tuvo que descansar. ¿Será eso? Cuando él terminó, cuando él terminó sus 6 días de trabajo, miró definitivamente que todo lo que había hecho y lo vio y vio que era bueno. ¿Qué quiere decir entonces con esa expresión que descansó, que reposó en el 7º día? Sencillamente lo que quiere decir es que no quedó nada sin hacer. Es decir, lo que quiere decir es que lo que el Señor se propuso hacer, lo hizo. Nada se le escapó. Todo lo que el Señor quiso hacer, todo lo hizo. No es que el Señor terminó en el 7º día y ¡ay, como que se me olvidó un detalle! Como a veces nos pasa a nosotros los seres humanos cuando hacemos algo. Se nos escapan detalles. A veces hacemos un trabajo en casa y se nos olvidó, nos sobran tornillos, por ejemplo. ¡Ay, se me olvidó colocar ese tornillo! No, al Señor no. El Señor todo lo que se propuso hacer, eso es lo que significa que descansó, que reposó. ¿Qué quiere decir? No que se haya cansado, sino que todo lo que el Señor se propuso hacer, quedó hecho. Todo está hecho. Nada se quedó sin hacer. Nada se quedó por fuera del plan y el propósito de Dios. Es decir, al final de aquellos 6 días, el Señor reposó en el 7º día porque su obra estaba completa, plena. Nada se quedó sin hacer. Y esta es una de las más importantes verdades espirituales que existen. Por ejemplo, la carta de los Hebreos nos explica que como creyentes entramos en un reposo. Es decir, que entramos en el reposo de Dios, queriéndonos decir que su redención, que su plan de salvación es completa para usted y para mí. Dios no nos dio un pedazo de salvación, nos la dio completa, tan instantánea, pero tan progresiva. Instantánea porque fue en el momento en que creímos y progresiva porque vamos en ese proceso de santificación hasta el día que Cristo venga. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos en esta... Aunque la salvación es un regalo tan instantáneo, hermano querido, Dios no te da la salvación por cuotas. No te dice, después de 10 ayunos más, entonces le doy otra porción de salvación. No, en el momento en que hemos creído, dice Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras hasta el día de la posesión adquirida. Ya somos sellados, la salvación es completa y es plena. Eso es lo que quiere decir entrar en el reposo de nuestro Señor. ¿Cuándo será esa salvación plena y completa? Porque hasta el momento, aunque es plena y es completa y garantizada, vamos en esa progresión. Será plena, como lo dije hace un momento, cuando Cristo venga. Es decir, en Apocalipsis se habla de la salvación plena y completa. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por usted. Allí será una salvación plena y completa. Pero lo que quiero dejar aquí claro es que cuando una vez llegamos a Cristo, Cristo nos salva de una vez y para siempre. Es decir, cuando llegamos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando llegamos con un arrepentimiento genuino y verdadero, sencillamente el Señor nos declara santos. Santos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos apartó, nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos trasladó ahora al reino de su amado Hijo. Es decir, eso significa santo, sacados del pecado para Dios. Ahora somos de Él. Y Él mismo dice a los que hemos nacido de nuevo, a los que cristianos genuinos, auténticos y verdaderos, dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y fuera de eso, el Señor dice, Él mismo le dijo a los judíos por allá en Juan, les dice, la voluntad de mi Padre es que lo que Él me entregó no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, hay una promesa, hermano, de plenitud para quienes creen en Cristo. Pero no para los que creen a medias, para los que han nacido de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo cuando tenía la inquietud del cielo. Ay, tengo la inquietud del cielo. Y el Señor le dijo, chino, no es por una religión. Usted es un buen judío, un buen fariseo, es importante, se sabe la ley, es maestro, pero tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma, mi amado. No es por ir a la iglesia, no es por saberse todas las canciones cristianas, no es por saberse toda la Biblia de pasta a pasta, no es por... No, hermano, es naciendo de nuevo.
naciendo de nuevo, arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios y teniendo la garantía de que Cristo te ha sellado. Por cuanto has oído el Evangelio y has creído en él, dice la Escritura en Efesios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay otra forma. No es por religiones, ni por rituales, ni por cosas de ese tipo. El reposo, entrar en ese reposo que está hablando aquí, miren eso, el Señor ya desde el capítulo 1, desde la creación, ya está hablando de un reposo. Cuando dice reposó Dios en el séptimo día, está queriendo decir que su obra fue completa y que así va a ser la obra completa que Él va a hacer de salvación en el ser humano. Es lo que nos está queriendo decir ya desde el capítulo 2 del Génesis, o desde el capítulo 1 mejor. Si nota, ya está hablando de salvación. ¿Sí nota? Eso es lo que significa el reposo de Dios. Es decir, Él ha enviado a Jesucristo a morir en una cruz, por ti y por mí. Y nos ofrece una redención en la que podemos entrar y participar así de ella. Por eso lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió lo siguiente en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ni siquiera tengo que realizar el más mínimo esfuerzo para ser salvo. Óigame, no tengo que hacer ni el mínimo esfuerzo, no tengo que hacer nada para ser salvo. Nada, solamente creer, solamente creer. Y Efesios 2 dice que no hay que hacer nada, yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo ni para salvar a otro. Efesios 2:1-10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos, es decir, separados de Dios, cuando estaba separado de Dios en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ni siquiera la fe es de nosotros. La fe para salvación ni siquiera sale de nosotros, porque si la fe para salvación saliera de nosotros, sería contada por obra. Pero el Señor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora sí dice que para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no somos salvos por obras, pero somos creados para buenas obras. Es decir, para caminar conforme a la voluntad de lo que Dios ha creado para usted y para mí. Oiga, nosotros ya no tenemos que buscar qué hacer para Dios. Ay, que póngame a hacer algo, hermano, póngame a hacer algo, pastor, en la iglesia, póngame a hacer algo. No, nosotros no tenemos que buscar algo nuevo para hacer. Tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios para poder estar en el centro de sus propósitos, para así mismo poder estar en el centro de sus bendiciones. ¿Sí me hago entender? Esa es la verdadera bendición. Nosotros no tenemos que hacer nada nuevo para Dios. Ya Dios lo hizo todo. Dios quiere simplemente que entremos en su reposo, en una salvación plena y completa, haciendo y cumpliendo los propósitos por los cuales Él nos tiene en su voluntad aquí en esta tierra. En su voluntad, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ya las había preparado para que andemos en ellas. ¿Sí me hago entender? Así que eso es entrar en el reposo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Jesús ya lo hizo todo, ya está todo completo. Ahora nos invita a nosotros. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró en el reposo de la tierra de Canaán? Dice que porque por incredulidad. Porque la palabra la escucharon, pero no iba acompañada de fe. Y por eso dice por allá en Hebreos, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. No como los que quedaron esparramados en el desierto, que la escucharon, pero no iba acompañada de fe. Así que es el único elemento que nos queda, y como habíamos dicho en otros lunes anteriores, la creación, todo lo que Dios está hablando, o sencillamente lo creemos
o lo especulamos, no hay otro camino, no hay otro remedio. La única solución que el Señor nos deja, el único camino que nos deja es creerlo por la fe. Por la fe, no hay otra cosa. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le hallan o de los que le buscan. ¿Sí nota? Es por la fe. Y esta es una carrera de la fe. La carrera cristiana no es una religión, no es un ritualismo, no es un método, no es un concepto, no es una filosofía. La vida cristiana es una carrera de la fe. Camino, llego a Cristo por fe para que me perdone, llego a Cristo y entro a la salvación, a ese reposo por la fe, y por la fe continúo avanzando y es por la fe lo espero. Esa es la carrera de la fe que tenemos. Es una carrera de largo aliento, como bien lo hemos dicho, que hay que saberla correr, como dijo el Señor. Córranla con paciencia. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo, mis queridos. Esto hasta ahora comienza, hasta ahora estamos empezando a calentar motores. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Qué tremendo, Señor, ver, Padre amado, todos estos eventos de la creación. Ver que desde ya, Señor, desde el momento de la misma creación, ya estabas pensando en salvarnos. Prácticamente no habías creado al ser humano y lo creas a sabiendas de que te iba a fallar. Y sin embargo ya estás creando un plan de salvación para el ser humano. Qué tremendo eso. Por eso, Señor, te pedimos que cada vez que vayamos desarrollando este libro del Génesis, porque ahí está precisamente eso. Está el principio de la caída, pero también está el principio, también, Señor, como bien dice Berichit, está el principio de la salvación. Allí también comenzó la caída, pero también comenzó el propósito tuyo de salvarnos. Gracias te damos, Señor Dios de la gloria. Jamás alguien ha pensado así en nosotros como tú. Desde antes de conocernos, desde antes de la fundación del mundo, ya estabas pensando en nosotros. Te lo dijiste a Jeremías. Jeremías, antes de que naciese ya te conocía. Antes de que estuvieses en el vientre de mamá, ya te había dado por profeta a las naciones. Qué tremendo eso, Señor Dios de la gloria, que antes de la fundación del mundo ya estuvieras pensando en nosotros. Qué tremendo eso, ya nos estuviera salvando prácticamente, porque a sabiendas, bendito Señor, de que esta humanidad, bendito Señor, te iba a rechazar, a sabiendas de todo eso, inclusive enviaste a tu Hijo a morir en una cruz. Y a sabiendas de todo eso, bendito Señor, hoy nos das vida. A sabiendas de que cada día, Señor, somos necios, tercos, infieles, a sabiendas de todo eso nos permites vivir. Y nos permites disfrutar del aire, nos permites disfrutar de tus bendiciones, a sabiendas de que somos necios. Qué tremendo, Señor Dios de la gloria, por eso tu amor no se puede medir. Por eso tu amor no se puede explicar, es inexplicable, bendito Señor. Y de hecho tú no nos pides que lo expliquemos, simplemente nos pides que nos dejemos amar. Que nos dejemos amar, que dejemos de correr tanto, Señor de la gloria, buscando donde no se debe, y que vengamos a ti para amarnos. Ese es el fin de todo finalmente. De hecho, eso fue lo que te movió en tu voluntad a crear todo lo creado. Por tu voluntad y en tu carácter amoroso te plació crear todo lo que hay. Gracias te damos, Señor bendito, Rey de los cielos. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, cada día, Señor, a apreciar tu creación, a apreciar todo lo que hiciste y lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que mi Dios me les bendiga, que pasen una feliz y plácida noche. Que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre ustedes. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados. Chao.